Seguimos aquí, señor, en Soberanía Popular. Miren, esta mañana fue la marcha de los médicos en reclamo de algunas mejorías salariales, pago de incentivos, también la apertura o reapertura de algunos centros de salud que están en construcción, pero lo que no me gustó fue la manera como terminó. Y además de eso, la advertencia que hace Porfirio Senencaba de que el presidente Abinader mañana ellos le van a dar la respuesta que se merece. Justamente anoche oí la vicepresidenta de la República que hacía esfuerzos para comunicarse con el gremio de los médicos, para buscarle una alternativa y seguir dialogando, que siempre ha sido la intención de este gobierno con todos los sectores. Entonces, el país tiene muchos problemas y yo creo que si existe ese hilo comunicante que siempre ha existido, tanto con la vicepresidenta como con el presidente de la República, con el mismo ministro de Salud Pública, el doctor Rivera, entonces, ¿por qué hay que llegar a estos niveles? Los galenos son personas muy importantes. Su código hipocrático lo dice todo. Por lo tanto, llegar a un nivel de tirantez con una administración que ha dicho, venga, pero vamos a hablar, no creo que sea el escenario en este momento, y más con las condiciones que vive República Dominicana y el mundo. Mírenlo ahí, yo no creo que sea el método correcto, y más cuando hay intención de dialogar, de ponerse de acuerdo, la situación económica que vive el país. Entonces, hay espacio para diálogo. Entonces, si existe ese escenario, ¿por qué no lo usamos? Yo no sé si realmente ellos hayan tenido el espacio de dialogar, porque, bueno, quizás no hubiesen hecho la protesta. Lo que sí no estoy de acuerdo es en el hecho de que los médicos, que son súper importantes, claro, su labor es importante como lo de todos, pero que en el tema salud, cuando los médicos no están en sus labores, es algo muy grave. No es el mismo tema que con los maestros, porque bueno, no asisten a clases, es importante, pero en el caso de los médicos es salud. Entonces, que ellos hagan esta amenaza, yo creo que el presidente de la República, la vicepresidenta, que es quien encabeza el gabinete de salud, deben buscarle una alternativa, una solución en el día de hoy, porque si mañana los médicos se ausentan de los hospitales públicos, porque en el caso privado no sucede de esta manera, si se ausentan de los hospitales, el caso en cuanto a la ciudadanía, como digo, es muy grave, porque estamos hablando de salud. Imagínense emergencias y que en las emergencias no estén los médicos para atender la situación. Entonces, es un caso de verdad que debería el presidente de la República, como digo, y la vicepresidenta, ponerlo como algo de urgencia mayor. Yo vi en un medio de comunicación actualmente que la vicepresidenta pues estaba saliendo del Darío Contreras hace un momento de una manera bien rápida, parece que fue a reunirse con los directivos del tema salud, pero específicamente en este hospital, en el Darío Contreras, y al parecer no llegaron a un acuerdo. Los médicos como tal, es cierto que ellos algunos tienen varios hospitales en los cuales, por ejemplo, ellos prestan servicio, que reciben varias entradas. De esto se les acusa de que ellos van a varios hospitales y reciben varias entradas, varias remuneraciones, pero los médicos son una de las clases más importantes en el país y en sentido general, y además no reciben el salario adecuado, porque los maestros como tal protestan, ciertamente, y como digo, es un gremio también importante, pero hay muchos médicos que reciben un salario muy por debajo incluso de los maestros, muy por debajo de varias clases importantes también del Estado en la República Dominicana, y como tal no son valorados en ese sentido. Y yo creo que el gobierno es momento de que, así como ha hecho aumentos a los maestros, también se lo haga a los médicos, porque como digo, el no estar los médicos en los hospitales ya desencadenaría una situación con la cual el gobierno no podrá manejar. Y como digo, los médicos en cierto sentido, los que prestan servicio en los hospitales que no tienen especialidad, no reciben un salario adecuado para el servicio que ellos prestan, para la labor que hacen, porque como tal un médico es algo de vocación.
Es una carrera como los militares, los policías, es algo de vocación. También lo son las demás carreras, pero el área de incidencia y lo que implican no es lo mismo. Están trabajando con vidas. Además, anoche mismo, cuando vi la declaración de la vicepresidenta de la República, de que llamaba al diálogo a los médicos que trataran de juntarse para buscar la solución más oportuna en este momento de sus reivindicaciones, que en su gran mayoría son válidas. ¿Por qué no? Y entonces decía Senencaba que la marcha iba, que no era un paro, que simplemente era una marcha, pero todo el mundo sabe que siempre hay desaprensivos. Y no es verdad que los médicos que van en una marcha pacífica, aparece cualquiera y rompe las barreras que ponen por seguridad a la casa de gobierno, a mantener el orden público. Siempre es desaprensivo que si no hay bomba y piedra, como yo cuando era guardiano, la cosa no se da bien. No, a veces los mismos militares que están en la marcha se desenfrenan porque entienden que es una marcha y aquí no estamos acostumbrados a las marchas pacíficas. Entonces, a veces los mismos militares, policías que están participando de la marcha, pues tienen a veces discusiones con las personas que están protestando y desde ahí se desencadena algo que no era lo que se esperaba. Pero de que la solicitud de los médicos debe ser escuchada, como digo, porque son una clase neurálgica en el desarrollo del país y imagínense que, como digo, las emergencias estén vacías. El gobierno no tiene cómo contrarrestar eso. Así es, esperemos que la sensatez llegue a los médicos y también al ala del gobierno, que ha estado haciendo esfuerzos para juntarse con ellos y ver qué solución se le busca la más oportuna en estos momentos. Bueno, tenemos ya ley de extinción de dominio. Por fin. Por fin vimos a la Embajada de los Estados Unidos hacer un comunicado público. ¿Cómo le habría quedado el ojo, o cómo le quedó el ojo a los empresarios, no todos, a una ala de los empresarios que fue al Senado de la República a decir que no se arcollaran eso? Como que tenían algo entre manos o a qué le temían los empresarios, cuando es una ley que lleva varios años, 12, 13 años, deambulando por ahí, y entonces ni vimos a los empresarios hacer ese esfuerzo para que esto se conociera en su preciso momento, o se tuvieran todas las opciones sobre la mesa. Lo vimos cuando hubo el interés del presidente Abinader, que dijo va a haber ley de extinción de dominio, y Paliza que dijo sí o sí. No, y además en ese sentido yo creo que hubo voluntad política de ambas partes, del gobierno, de los partidos de oposición, porque también se decía que los partidos de oposición no estaban de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio, porque esto le iba a afectar a ellos, pero esta ley de extinción de dominio, que como bien usted señala, tiene 12 años en el Congreso, es autoría de la gestión pasada. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy positivo el hecho de que se aprobara en el Senado ya definitivamente esta ley de extinción de dominio y que como tal, digo, ha habido voluntad política de ambas partes, tanto del gobierno como de los partidos de oposición. Se introdujeron muchos cambios, algunas cosas que perjudicaban incluso en sentido general a la sociedad y que quizás eso es lo que mantenía a los empresarios en expectativa al respecto, porque por ejemplo en el proyecto pasado en el que se introdujo al inicio y fuera de las modificaciones que se hicieron ahora, si una persona se constituía directamente en una acusación de que alguien, por ejemplo cualquier ciudadano, tenía bienes que no podía justificar, mientras se le hacía el proceso de investigación, estos bienes iban a estar incautados, lo cual ya no es así en este nuevo proyecto de ley, porque si no se logra probar, ¿verdad?, el origen de estos bienes y como tal no hay una debida acusación, un proceso jurídico, no se le puede despojar a las personas hasta el momento, ¿verdad?, que se haga un dictamen de sus bienes, porque entonces cualquiera se pudiera querellar en contra de cualquiera para hacerle un daño. Esto ya no va a ser así dentro de este nuevo proyecto de ley, que ya es una ley como tal, y por esto digo, lo vemos como positivo, así aún también el hecho de cambios también como lo de retroactivo. Si por ejemplo en el proyecto anterior, si se determinaba que algo fue de manera indebida en años anteriores, entonces iba a ser retroactivo, ya no será así.
Los partidos de oposición habían dicho de que no se oponían al respecto, pero como tal no se introdujo, porque imagínense, como yo explicaba en el día de ayer, de que algo que fue delito, que es delito en este momento, no haya sido delito en alguna ocasión y que se haga retroactivo, creo que es muy contraproducente, aunque no soy abogada, pero en el hecho de que la ley pueda ser, entiendo que la ley no es retroactiva. Entonces, en ese sentido, eso también fue un cambio que se introdujo y por eso creo que tanto los diputados del partido oficialista como de la oposición pudieron llegar a un acuerdo. Tú sabes que anoche nosotros en Soberanía Radio tenemos una parte interactiva. Lo hicimos, tomamos varias llamadas y la gente empezó a decir de que mírenlo ahí, ya se pusieron de acuerdo todos. Eso es para que aquello o aquella que tenga algo que se robó, que lo tuvo ilícitamente, no se lo puedan quitar. Yo hice una sugerencia de cómo el proyecto fue aprobado anoche. Tengo entendido que hoy en la mañana iba al Poder Ejecutivo, entiéndase, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, le da la revisión final y se lo pasa al presidente de la República para fines de promulgación. Que probablemente ya sabemos que como él ha tenido interés lo va a hacer, pero que si no lo tuviera, él pudiera tener un veto y enviarlo nueva vez entonces a las cámaras legislativas. Yo le sugería a ambas cámaras, porque tienen medio de difusión, la Cámara de Diputados tiene cápsula que manda precisamente aquí a Soberanía Popular, también la tiene en otros programas y medios de comunicación importantes, que esas 39, 40 modificaciones que se hicieron, la hicieran llegar tipo cápsula, porque la gente se hace la idea de que mira, se pusieron de acuerdo todos para que hoy está el PRM, ayer fue el PLD, el que venga Fuerza del Pueblo, curarse entre todos ellos un mal que hayan adquirido, o un bien que hayan adquirido que pudiera decirse que fue de la cosa pública. Entonces, yo le decía de que ya la gente sabe cómo protestar, y decía cuando empezó tanto Antonio Tavera, senador de la provincia de Santo Domingo, cuando el mismo Charlie Mariotti decía, eso era una ley, autoría de nosotros, y que creo que se dio a conocer que sí, que es cierto que eso estaba ahí. No se aprobó porque no tenían interés, bueno, lo que sea, pero creo que es un logro de la clase política en sentido general, aunque el presidente y el PRM tengan mayoría parlamentaria para apoyar y aprobar esa ley, donde se discutía si era orgánica o era simple. Sin embargo, mira cómo se pusieron de acuerdo. Entonces, el hecho es que hubo un esfuerzo generalizado de todas las fuerzas políticas. Y que no se puede decir ningún partido que no se le tomó en cuenta, que no se tomó, sino que fue un consenso. Y realmente pocas veces se llega a este consenso de esta manera general como se ha hecho ahora. Yo creo que esto ha sido de júbilo para la democracia del país, para ambas cámaras, para los legisladores. De hecho, aprovecho para felicitarlos que hayan puesto por encima de todo el país, que sus intereses particulares, que hayan puesto la democracia institucional por encima incluso de cualquier preferencia particular o cualquier beneficio particular. ¿No te llama la atención por qué la Embajada de los Estados Unidos publicó un comunicado? Sí. O sea, uno no van a decir que eso es injerencismo, nada de eso, porque aquí tenemos USAID que apoya muchísimas cosas. USAID tiene cuántos proyectos para el gobierno. Y en favor y en colaboración. Y en colaboración, incluso tú mencionaste el caso de Colombia con el caso de la reforma policial. De la seguridad. Ahora, los Estados Unidos tenían sumo interés en esto. Yo creo que fue en la fiesta de independencia de los Estados Unidos, una persona conversó con Robert Thomas, que es el encargado de negocios de los Estados Unidos aquí de la embajada, y él decía lo contento que está con la administración Abinader por la transparencia con que se ha manejado. Y ahora, cuando vemos esta información que dio a conocer anoche la embajada americana, inmediatamente se aprobó la ley de extinción de dominio. Entonces me pregunto, ¿y por qué tanto interés? ¿Y por qué tanto interés? Bueno, eso lo veremos en los próximos días. ¿Cómo? ¿Va a dar una primicia? Prácticamente una primicia. Porque yo sé que algo había, o los empresarios... Pero diga algo, no lo deje así. Porque los empresarios no zancochen esa ley. Y entonces los Estados Unidos dicen, bueno, estamos prestos para apoyar esa ley de extinción de dominio, ¿verdad? O sea, como hay cosas como que te chocan. Yo lo que pienso es que Estados Unidos como tal, que haga el comunicado, sí,
Lo pienso porque nosotros como país, que de hecho ellos no deben de incidir en la política y en las decisiones de nosotros como Estado, No. pero yo siempre he dicho, Jacín, en lo particular, que yo no estoy muy de acuerdo en esa política tan unilateral que muestra el gobierno hacia los Estados Unidos. Yo soy más de preferencia de una política bilateral, tener relaciones con varios estados, y yo pienso que a veces esta relación tan unilateral hacia los Estados Unidos nos hace ver como si nosotros estuviéramos de rodillas, como si hacemos lo que Estados Unidos quiere que hagamos, independiente de la ley de extinción de dominio, que, como digo, ha sido una fiesta de la democracia. Así es, el consenso generalizado. Así Todos es. los partidos, vi a unanimidad. 29 senadores, había 29 senadores votaron. Sí, ¿verdad? exacto. Bueno, tenemos ley de extinción de dominio que se cumpla, ¿verdad? A todos los niveles. Nosotros llegamos al final, será mañana a las 2 de la tarde. Nuestra Ay, cita pero aquí, con su anuencia ¿verdad? yo quiero pedir, por favor, ¿verdad? que me dejen, ya que yo estoy en esta semana de invitada, que me Sí, dejen claro. saludar a Dele una para amiga allá. queridísima, Cristina Vallejo, y a mi tía Milagros, Senato Mayor, que nos está viendo. Claro. Gracias por estar en sintonía, y a ustedes también. Así es, mañana a las 2 de la tarde, nosotros aquí en Soberanía Popular, esta noche en la 98.5 de Rumba, Soberanía Popular Radio. Ya Abigail está con nosotros, siga disfrutando de esta amplia programación de Teleradio América.